Ok, vamos a continuar. Una prostituta está glorificando a Dios. Su Dios es poderoso, dice ella. ¿Por qué Dios elegiría una prostituta para hacer un pacto con su pueblo? Ok, vamos a detenernos aquí. Aquí hay una total locura fuera de toda la escritura. ¿Por qué? Porque los que les gustan escuchar a estos predicadores muy carismáticos, los cuales hay que respetarlos, ¿verdad? De ninguna forma estoy faltando de respeto a estos tipos de predicadores. Son muy carismáticos, pero como que les patina el pie porque no se conforman con lo que está escrito. Y la palabra de Dios dice que el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Dios no hizo un pacto de ninguna forma a través de la ramera. Ok, escuchen lo que él dice, que Dios usó la ramera para decir, Rahab, vamos a apartar, quita la palabra esa ya, usa a esta mujer para hacer un pacto con su pueblo. Esto no es cierto. Escuchen nuevamente. No puedo creer que una prostituta esté glorificando a Dios. Su Dios es poderoso, dice ella. Escuchen. Dios elegiría una prostituta para hacer un pacto con su pueblo. Esto no es cierto. Es decir, aquí se está literalmente inventando una historia. Está haciendo una Biblia según Dante Gebel. El video pasado que hice de él, algunas personas que les gusta, algunas hermanas, algunos hermanos, amados del Señor, amadas y amados del Señor. Pues que yo no estaba viendo bien las cosas, que él no quería decir esto. No. Aquí no estamos juzgando al predicador. Aquí no estamos juzgando al predicador. Aquí simplemente estamos viendo que está predicando algo que no existe en la Biblia. Es decir, no hay nada de eso en la Escritura. Absolutamente nada de eso hay en la Escritura. Ok, vamos a continuar. Yo creo que a lo mejor la elige porque la prostituta y la gracia de Dios se parecen mucho. Oye, aquí sí. Y esto es un dilema, que les gusta jugar a ser Dios. Les gusta rayar en la herejía. Para mí, ¿verdad? Dante Gebel tiene una forma muy parecida de predicar al Papa Francisco. Porque si vemos cómo predica el Papa Francisco raya ahí en la herejía, es decir, como que no se sabe bien a ciencia cierta si está diciendo una blasfemia o si no está diciendo una blasfemia. Ahí el Papa Francisco, que si en la sangre de Jesús hay sangre pagana, no es cierto, porque la sangre de, por ejemplo, de Rahab y de Ruth le venía por parte de José, y José no es el padre genético de Jesús, pero alguien puede decir, sí, pero es la genealogía. Entonces, él está diciendo algo que no está en la Biblia, pero como que se pudiera forzar a meter. ¿Y qué es lo que está diciendo Dante Gebel? Que la gracia de Dios es igual a una ramera. Bueno, esto es algo que es totalmente espantoso. Pero ahora él va a forzar las cosas para que parezca así. ¿Y por qué razón? Él va a hacer una analogía, ¿ok? Una analogía. Por eso acabamos de publicar un libro sobre hermenéutica y exégesis. Hay que comprender algo. Vamos a buscar qué es lo que dice, vamos a ir buscando qué es lo que dice el texto para irlo un poco leyendo. Vamos a empezar con Josué en el capítulo 2, ¿verdad? Hay que comprender algo, y es que hay muchos métodos de interpretar la escritura. Muchos métodos. Sociohistórico, crítico histórico, histórico gramatical, alegórico, ontológico, apologético, semántico, retórico, mítico, místico. Bueno, imagínate, pudiera mencionar un montón de métodos de interpretación. Pero él no está usando ninguno de los, es decir, literalistas. Bueno, podemos seguir mencionando y mencionando. Él no está usando ninguno de las metodologías que los cristianos evangélicos usamos para estudiar la escritura. Él se está yendo por completo a es decir,
a las maneras más peligrosas de interpretar la escritura. Está usando una mezcla del método alegórico, el método místico y el método mítico, incluyendo algunos más, ¿verdad? Que también encajan en todo lo que él está haciendo aquí. Se está inventando, por ejemplo, un pacto que no existe. Está viendo la Biblia, vamos a decir que de una forma mística, espiritualista por completo, no respetando el texto, lo que está diciendo. Se está inventando toda una historia, ahora se inventa una historia, ahora hace una alegoría, ¿verdad? Entre la gracia, una analogía entre la gracia y una mujer adúltera, una ramera. ¿Por qué? Porque como la gracia visita a todos los hombres, entonces le está diciendo, bueno, a ver, la prostituta visita a todos los hombres, la gracia visita a todos los hombres, así que si alguien lo acusase a él de herejía por lo que le está diciendo, entonces él supuestamente, fácilmente, lo cual no es, yo voy a desmentir esta analogía y esta alegoría está horrible, no es cierto, no tiene ningún tipo de base, lo voy a explicar. Pero él pudiera decir, a ver, la gracia distingue entre uno y el otro. No, la gracia lo mismo visita a una misma ramera que visita un personaje religioso, ¿verdad? Visita a cualquier tipo de ser humano. Ok, entonces, ¿la ramera hace diferencia? No, la ramera no hace diferencia, sino que, bueno, el que le pague, pues entonces no hay problema quien sea. Ok, pero vamos a ver qué él sigue diciendo. Luego voy a desmentir esta analogía para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando aquí y por qué es tan peligrosa. No solo esta enseñanza, ojo, esto está increíble. Cuando yo quisiera que YouTube, yo tenía un video para refutar otra vez al Rincón Apologético sobre el video que hizo sobre la idolatría católica. No. Iba más bien a refutar o a comentar el debate que hizo el Dante Urbina contra un hermano evangélico. Pero YouTube me recomendó el video este. El cortico, habían puesto el pedacito de esos videos cortos. Uy, cuando yo vi este video, yo voy a refutar, esto está terrible. O completamente terrible. Vamos a continuar escuchando lo que él está diciendo para que ustedes entiendan cuál es el problema. El problema es de que no es suficiente la Biblia. No es suficiente lo que en verdad hizo Rahab. ¿Ok? Que le dio buena información de inteligencia militar a ellos. Es decir, fue una especie de espía. ¿Ok? Sino que ya ella fue usada para hacer un pacto. Y no es suficiente, ¿verdad?, dejarla ahí, sino que literalmente él compara la gracia de Dios con una ramera. Vamos a continuar. A ambas no le importa con quién se meten. Ambas no le importan con quién se meten. Escuchen esto, porque esto es falso. Completamente falso. De hecho, la gracia de Dios es muy selectiva. Pero ¿cómo es eso, pastor? Si, por ejemplo, para poner algunos textos, Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se derramó para salvación en todos los hombres. ¿Ok? O a todos los hombres. ¿Cómo es eso que la gracia es selectiva? Bien, la gracia es selectiva a la hora de unirse a alguien. ¿Por qué razón? Porque hay una condicional literal y esa condicional es Jesucristo. La gracia toca la puerta de todos. En eso ella sí no hace acepción. La gracia lo mismo va al narcotraficante, que va al que anda en pecados, que va al descarriado, que va a cualquiera y le toca la puerta. Como dice el Señor, aquí estoy a la puerta y llamo. Pero escuchen esto, si alguno escucha mi voz, oyere mi voz, ¿verdad? Entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, para que la gracia literalmente permanezca con una persona, vamos a decir que se una a ella, literalmente esa persona tiene que aceptar el regalo de la salvación.
A la vez que la persona entonces acepta el regalo de la salvación, entonces esa gracia se une a esa persona. Por el contrario, la ramera se une bajo solamente la condicional de que le paguen, ¿verdad? Pero cualquiera que le pague, entonces ella se une, literal se une. Al igual que la gracia se une literal a alguien que acepta la condicional. Entonces la gracia es sumamente selectiva. Está abierta, pero es selectiva. Es como, por ejemplo, un entrenador de fútbol que coloca un gran anuncio en la internet, en los canales de televisión, estaciones de radio, en pancartas, donde quiera, por las carreteras. Estamos abiertos, queremos elegir un equipo de fútbol. Todos están invitados, todos. Inclusive, si alguien no puede caminar bien, está invitado. Y si alguien ni siquiera nunca ha escuchado hablar del fútbol, está invitado también. Los viejitos están invitados también. Todos están invitados. Pero cuando ya todos están en el campo de ese estadio, entonces ese entrenador va a elegir a los que cumplan con las condiciones que él tiene. Por lo tanto, la gracia llama a todos. Y aquí, ¿verdad? Y esta es la hora de la salvación, como dice la palabra. ¿Ok? ¿Verdad? Si el Señor está cercano, buscarle ahora entre tanto puede ser hallado. Pero ojo con esto, la gracia no se parece en nada a una ramera. La gracia es muy selectiva para unirse a alguien. Entonces, ¿está correcta esa analogía? No está correcta esa analogía y ahora él la empeora más todavía. Claro, al pueblo que está escuchando y que no le interesa literalmente que la predicación vaya de acuerdo a la escritura, pues no le va a importar este asunto, porque es una analogía que si tú no tomas en cuenta cómo es la gracia, sí sirve. Si tú no tomas en cuenta cómo la Biblia muestra la gracia, sí sirve. Pero si tú tomas en cuenta o a ti te importa cómo la Biblia muestra la gracia, entonces no sirve. Y es literalmente una blasfemia. Porque inclusive para el apóstol Pablo, ahí en el libro de los Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, pueden leer desde el verso 1, pero más bien a partir del verso 3, vamos a ver que un cristiano que se circuncidaba caía de la gracia. Por lo tanto, la gracia tiene la condicional no solo de Cristo, sino que la gracia tiene la condicional de que ella misma, a través de la fe, sea el centro de todas las cosas. Porque si uno agarra entonces y comienza a querer salvarse a través de las obras, a través de la ley, no le estoy hablando de lo de las raíces hebreas, no se sientan aludidos, pero entonces ya hay problema ahí. Ya hay problema ahí, porque entonces ella dice no. Por lo tanto, la gracia es sumamente selectiva, no solo para unirse, sino inclusive para permanecer en alguien. ¿Se parece la gracia a una mujer de la calle? Yo creo que no, de ninguna forma. ¿Ok? Por otra parte, la gracia, aunque visita a todos los seres humanos, es algo que es puro. Una mujer de la calle, aunque visita a los seres humanos, es algo que es impuro. O sea, no se pudiera comparar una esposa con un piojo porque siempre anda con uno, un esposo con un piojo porque siempre anda con la esposa. No. ¿Verdad? Es decir, cuando uno hace una analogía, ¿verdad? Uno tiene que hacer una analogía que en realidad concuerde. Porque, no sé, no se puede comparar, no sé, el lamido de un perro con el beso de un hijo, porque ambos tengan baba. Si un hijo te da un beso y un perro te lame, no son la misma cosa. Imaginemos que un hijo te dé un beso, ¿verdad? Y porque ahí te babió, de manera especial cuando son chiquiticos,
que babean mucho, tú le digas igualitico a cuando la perra loba me pasa la lengua. Eso, ¿me entienden? Entonces, las analogías tienen que tener una base real. De lo contrario, son falsas. Y Dante Gebel está haciendo una analogía literalmente blasfema. ¿Y por qué? ¿Por qué él quiere blasfemar? Como la gente piensa que es un hijo del diablo, que es el anticristo encarnado. No, yo no pienso eso. Es decir, yo no pienso que es un hijo del diablo, yo no pienso que es un falso pastor, yo no pienso que es un falso cristiano. Yo pienso que no le es suficiente la Biblia. Y cuando no se es suficiente la Biblia, se caen todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Ninguna de las dos les importa tu pasado. Ninguna de las dos les importa tu pasado. Bien, aquí sí, ¿verdad? Ninguna de las dos les importa tu pasado, pero aquí él no lo deja ahí. Si él hubiese dicho tan solo, de todas formas, no se puede hacer esa comparación. Pero no se queda ahí el hombre. Ahora dice que tampoco le importa tu presente. Eso es completamente falso. A la gracia sí le importa tu presente. Porque la gracia viene a transformar tu vida. La Escritura dice que la longanimidad de Dios, es decir, su misericordia, nos guía al arrepentimiento. Entonces, a la gracia le importa tu presente muchísimo. Y si te han dicho que no, te ha engañado, ¿eh? Si te han dicho que no, te ha engañado. Vamos a continuar. Ni a la prostituta, ni a la gracia de Dios. Si vas con una ramera, no le importará tu apariencia. Si vas con la gracia de Dios, tampoco le importa tu apariencia. Esto no le importa tu apariencia. Bueno, sí. Es decir, si estás perdido y vas a la gracia de Dios, no le importa tu apariencia. Esto es cierto. Pero vamos a continuar. Si vas con una prostituta, no importa cuál sea tu higiene, si eres limpio o sucio. Adivinen, si van a buscar la gracia de Dios, tampoco le importa ni te hace preguntas acerca de tu pasado, ni siquiera de tu presente. Aquí está también la herejía y la blasfemia. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que aparte se dirigía a todo aquel que menciona el nombre de Cristo. Entonces a la gracia sí le importa, ¿verdad? Tu presente. A la gracia sí le importa, ¿ok? Y a Cristo le importa también. El Señor dice claramente, ¿ok? Que el que guarda mi palabra, Juan 8:31, será verdaderamente mi discípulo. No sé, sería algo como que a la gracia no le importó la actuación de Judas. ¿Ustedes creen que a la gracia no le importó la actuación de Judas? Una pregunta sencilla. ¿Ustedes creen que a la gracia no le importó la actuación de Simón el Mago cuando quiso comprar al Espíritu Santo con dinero? Solamente una pregunta se deben de hacer. ¿No le importó? ¿O sí le importó? Porque la gracia no es algo externo a Dios. La gracia es Dios mismo, es decir, es el favor de Dios. La gracia no es como un espíritu independiente que Dios envía la gracia. No, no. La gracia no es más que el favor de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos, lo único que está diciendo es que somos salvos gratuitamente. No es que la gracia sea un poder externo a Dios que Dios envía. ¿Ok? Entonces, cuando dice, se derramó la gracia se derramó sobre mí. Lo que está diciendo es, el favor de Dios se derramó sobre mí. Por lo tanto, cuando tú interactúas con la gracia de Dios, estás interactuando literalmente con Dios mismo.
Por eso la Escritura dice, llama al Espíritu Santo el Espíritu de gracia. Cuando la palabra de Dios dice que la gracia se derramó sobre todos los hombres, es porque hay buena voluntad para con los hombres, como cantan los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad, es decir, gracia, favor para con los hombres, porque nos había nacido un Salvador. Cuando la Escritura dice que la gracia se derramó para salvación a todos los hombres, está citando la Escritura Joel 2:28, ¿verdad? Es decir, el Espíritu se va a derramar sobre toda carne. Y por eso el Espíritu visita a toda carne, el Espíritu le habla a toda carne. Continuamos. Y tampoco le importa tu higiene espiritual. Que a la gracia tampoco le importa tu higiene espiritual. Eso es mentira, eso es blasfemia, eso es herejía. Eso es, ¿sabe cómo se llama ese tipo de doctrina? Se llama nicolaitismo. Es decir, los nicolaitas que aparecen ahí en el Apocalipsis. Pero tengo algo contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, ¿verdad? Ok, estos nicolaitas que estaban en ese tiempo tenían esa misma visión. Tenían la visión de que como el pecado había sido vencido, entonces literalmente el pecado no enojaba a Dios de ninguna forma, porque ya el pecado no existía. Así que cuando tú robas, matas, en realidad Dios no se enoja por eso. Y eso es completamente falso. La Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo. Por lo tanto, a la gracia, que es Dios mismo, sí le importa tu higiene espiritual. ¿Cómo que a la gracia de Dios no le va a importar si yo me entretengo mirando asquerosidades por la internet? ¿Cómo a la gracia de Dios no le va a importar eso? Ahí está Eduardo mirando asquerosidades, pero a mí no me importa eso, ¿me entiendes? Dice el Espíritu Santo, a mí no me importa eso, yo voy a mirar. Cuando termines, Eduardo, entonces tú me avisas. Eso es lo que está diciendo. Ojo, yo no estoy diciendo que se va nadie para el infierno, para que no se vayan por otro camino. Pero al Espíritu Santo sí le importa nuestra higiene espiritual. ¿Cuál es el mensaje que está recibiendo ese pueblo que está ahí? El mensaje que está recibiendo ese pueblo que está ahí es que al Espíritu Santo en realidad no le importa, porque ese es el mensaje. No es que tiene misericordia, porque Dios tiene misericordia de nuestra pobreza espiritual. Dios tiene misericordia de nuestra miseria espiritual. Dios tiene misericordia de nuestras caídas, tiene misericordia de todos nuestros errores. Él es grande en perdonar, lento para la ira, como dice Nahum 1 a partir del 2. Él es lento para la ira, eso 34:7. ¿Ok? Es decir, la Biblia está repleta de versos que hablan de la misericordia de Dios. Pero una cosa es que ustedes tengan misericordia de aquel que los agrede en algo, y otra cosa es que a ustedes no le importa lo que haga ese aquel. Son cosas absolutamente diferentes. Y aquí es donde está el mensaje tergiversado. Aquí es donde está el evangelio sin doctrina. Aquí está el evangelio, donde está el evangelio que no se conforma con lo que dice la Escritura respecto a la gracia, respecto a la bondad de Dios, respecto a la misericordia de Dios, sino que se va mucho más allá. Por ejemplo, ¿cuántas veces has perdonado tú a tus hijos? Muchas veces, seguro. Pero eso quiere decir que a ti no te importa lo que ellos hagan. Eso quiere decir que a ti no te duele lo que ellos hagan. Eso quiere decir que a ti no te importa la higiene, por ejemplo, moral de ellos. No. A ti sí te importa mucho la higiene moral de ellos. A ti sí te importa mucho la higiene espiritual de ellos. Pero tú tienes misericordia de ellos. Entonces, no es lo mismo predicar a un Dios que se compadece porque se acuerda de que somos polvo, que predicar a un Dios que no le importa tu higiene espiritual. ¿Ustedes están entendiendo la diferencia?
¿Cuántos están? Porque aquí es importante. Muchas gracias, mi hermano Reyes. Hace rato no le veía por el chat, hermano. Muchas gracias. Ahí está en pantalla. No sé si alguno más nos ha bendecido. Ustedes están entendiendo cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Hay grande diferencia entre una cosa y la otra. Hay diferencia entre tener misericordia. Hay diferencia en que no te importe lo que se está haciendo. Vamos a continuarle. Gracia de Dios tampoco le importa ni te hace preguntas acerca de tu pasado, ni siquiera de tu presente. Ni siquiera de tu presente. Esto es falso. Y tampoco le importa tu higiene espiritual. Oye, no le importa. No es que tenga misericordia. Recalco en esto. ¿Cómo que a Dios no le va a importar tu higiene espiritual? ¿Cómo que a Dios no le va a importar tu estatus espiritual? ¿Es eso lo que Pablo le recomendaba a Timoteo? Timoteo, no te preocupes, ¿verdad? Al fin y al cabo, Timoteo, a Dios no le importa, Timoteo, como tú estés. No, Pablo le predicaba lo contrario. Aviva el fuego del don de Dios que esté en ti, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles. Saluda a las hermanitas con ósculo santo. No la salude mi sierva. El Señor me ha puesto en mi corazón ministrarla más cercanamente, ¿me entiendes? No. Saluda con ósculo santo. Cuídate, guarda la sana doctrina. Cuidado con esos que se han desviado de la fe. Cuidados. Va a haber tiempo donde no van a sufrir la sana doctrina, van a andar espíritu de demonios, ¿verdad? Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. En realidad, ¿dónde la Biblia? ¿Dónde el Señor Jesús predicó de esa forma? ¿Te imaginas a Jesús predicándole a los fariseos? Venid a mí, a la gracia que yo derramo. No les importa a ustedes, no les importa el pasado, pero tampoco les va a importar el presente de ustedes en mi camino. A la gracia que yo derramaré sobre ustedes, no le importará de ninguna forma su higiene espiritual, no le importará. No, todo lo contrario. Es absolutamente todo lo contrario. Entonces, predicar un amor, un Dios de amor, y predicar un Dios que no le importa el pecado, eso es tan diferente como adorar al Dios de la Biblia y adorar a un falso Dios. Porque el Dios de la Biblia, si le importa el pecado, que tenga misericordia es otra cosa. No le importa. Una lo hace con cualquiera, la otra también. No. Una lo hace con cualquiera y la otra también. No. La gracia no se une a cualquiera. La gracia se une solamente a los que aceptan en ella a través de la fe el regalo de la vida eterna. Ahora, la gracia visita a todos, pero no se une a cualquiera. Entonces todo el mundo va para el cielo. ¿Quién irá para el infierno entonces? Porque, a ver, por gracia somos salvos, ¿eh? Así que si la gracia está unida a todos, todos somos salvos. Fidel Castro está gozándose en el cielo. Está cantando las mañanitas junto al rey David ahí. Hitler, seguro que está Napoleón. Seguro que están cantando todas las mañanitas juntos al rey David. ¿Por qué? Porque todos somos salvos, porque todos, la gracia se une a todos. La gracia no se une a todos. La gracia solamente se une a aquellos que la reciben, ¿verdad? Que reciben por el medio de la fe la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando eso ocurre, la gracia entonces está unida a esa persona. Vamos a ver, porque esa persona entra al pacto de la gracia. Una cobra y lo hace por dinero, la prostituta. La otra es gratis y lo hace por amor. Sí, ese mensaje al final muy bonito, muchos aplausos, pero todo lo que dijo antes
es blasfemia. Yo creo que la prostituta y la gracia se parecen. ¿Tú crees eso? No, yo no. Bueno, con toda seguridad, yo no. Yo no sé ustedes, ¿verdad? No sé ustedes. Pero quisiera saber si ustedes ven de algún sentido que sea bíblico, lógico, sano, comparar la gracia de Dios con una ramera. Si tú crees que eso es correcto o crees que no lo es, a mí, porque me gusta escuchar las oraciones, las opiniones, por favor, déjamelo en la caja de los comentarios. Pero simplemente me diga, no, que tú no entiendes lo que él predica y esas cosas. No, no, sino que explícame con la Biblia. Llévame a la reflexión. Corrígeme si yo estoy en un error. Si en realidad es correcto comparar o hacer una analogía entre la gracia y una ramera, corrígeme con la Biblia. Aquí abajo en la caja de comentarios. Corrígeme con la Biblia. Por ejemplo, a ver, dice MRR. Al padre del hijo pródigo le importó la condición en la que... vamos a ver. Miren esto.